Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén y amén. Vamos a orar, amados hermanos. Yo les ruego que me ayude, oremos todos juntos, pidámosle al Señor que nos ministre, que nos hable, que Él traiga ese entendimiento tan necesario que tiene que ver con esa revelación para poder ver, comprender todo lo que Él nos quiere hablar en esta tarde. Oramos todos juntos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por este momento tan precioso el cual tú nos has preparado. Aquí estamos todo lo que tú has preparado, grandes y pequeños reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, Señor, te hemos podido alabar, adorar, glorificar, exaltar, Señor, tu nombre, entendiendo todo lo que tú has hecho, haces y aún seguirás haciendo con nuestras vidas. Señor, te rogamos, Señor, ahora que hemos leído tu palabra, que tu palabra nos alumbre, Señor, te pedimos espíritu de sabiduría, de revelación, Señor, sea sobre nuestras vidas, para que podamos todos comprender, Señor, lo que tú quieres decirnos, tú quieres hablarnos, Señor, entendiendo que detrás de tu consejo está la dirección para nuestras vidas. Señor, yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada, tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos delante de mí, pero para oírte a ti, Señor. Habla a mi vida primeramente y también a la de mis hermanos. Te damos las gracias, confiando y creyendo de que como siempre tú lo haces, también lo vas a hacer en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Tome su asiento, mi amado hermano. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Damos gracias por esta preciosa tarde, ¿no? Se ve muy linda la iglesia desde este lugar. Todos los hermanos, las hermanas que han podido llegar en este día. Y entendemos, ¿no? Que nada es casualidad. Nada de lo que sucede, nada de lo que acontece en nuestra vida es parte de la suerte, parte del destino, ni tampoco de la casualidad. Todo tiene que ver con el plan, no perfecto, su plan, su propósito, y de ahí es que acontecen todas las cosas en nuestras vidas. Nuestras vidas ya están en sus manos, en la mano del Señor, y Él es el que decide y que permite todo lo que va aconteciendo en nuestro diario andar. La palabra del Señor en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y nos detenemos un momento y vemos esa palabra, dice, porque yo sé. Ahora, ese que dice yo sé es el Señor, es nuestro amado, es el que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos es una línea, ¿no? Un camino, algo trazado. Él ya tiene ese camino trazado para usted y para mí. Una línea, algo ya preparado de antemano. Por eso que él dice, yo sé los pensamientos que tengo. Eso quiere decir que no está improvisando nada. Todo está bajo su control. Por eso que ahí, nosotros al mirar que él dice, porque yo sé, si él dice que él sabe, nosotros debemos de aprender a confiar, a aprender a descansar en su plan y en su propósito. Porque todo lo que acontece en nuestra vida tiene que ver con ese plan, con ese propósito por el cual nosotros estamos aquí. Por eso que cuando él dice, porque yo sé, ahí es donde nosotros debemos de aprender a descansar. Debemos de encontrar ese refugio, de encontrar esa paz. No de miramos a nuestro alrededor y cuántas situaciones, y muchas veces nos alteran, porque nos cuesta entender, nos cuesta comprender. Pero debemos de confiar en aquel que dice, yo sé los pensamientos que tengo, yo sé lo que tengo trazado para tu vida, para tu vida. Nuestra vida está en sus manos. Y Él sabe todo lo que está aconteciendo. Y si Él sabe, nosotros debemos de aprender a confiar, a descansar en su presencia. Por eso le damos gracias al Señor, ¿no? Porque nada es
parte de la casualidad. Estamos acá con un plan, con un propósito. Y Él dice que Él lo sabe. Tal vez a nosotros aún nos cuesta entender y comprender muchas cosas, pero Él sí sabe. Y si Él sabe, ahí debemos nosotros descansar. Amén. Por eso, amados hermanos, el Salmo, ¿no? El salmista en el capítulo 32, versículo 8, dice, te haré entender. Entonces, vamos combinando una palabra con la otra. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo. Él tiene el control de todo. Luego dice, te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Qué camino? El que Él ya sabe, el que Él ya preparó, el que ya tiene trazado para nuestras vidas. Por eso que, amados hermanos, entendamos esto. No hay improvisación en Él. No hay improvisación. Nosotros, naturalmente, muchas veces improvisamos. Una comida, no algo para hacer, para juntarnos, pero Él no improvisa. Todo ya es parte de su plan y de su propósito. Por eso que Él dice que Él sabe. Y luego dice, te haré entender. Ahora dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Entonces, dice, te haré entender. Pero ¿a quién le habla? Porque Él no le puede hacer entender por la fuerza a nadie. Él no puede obligar a nadie. Eso es parte de su amor, parte de lo que Él es. Por eso que Él no nos obliga, Él nos trae acá a la rastra, sino que dice, te haré entender. Pero ¿a quién le hace entender? Le hace entender a aquel que lo busca, aquel que pregunta, aquel que desea y anhela comprender, entender, hablar con Él, el que busca una relación, aquel que se dispone en su corazón a poder entender. Por eso que acordémonos de esto, no nos va a obligar a nadie, no te va a hacer entender a la fuerza. Dice, te haré entender. ¿A quién? Aquel que se dispone en su corazón. Ahora, entender, ¿qué tan importante es entender lo que está aconteciendo? Porque Él dice que Él sabe lo que tiene preparado, pero nosotros lo vamos comprendiendo, lo vamos descifrando, lo vamos conociendo en nuestro diario caminar, pero Él ya lo sabe. Pero también, por causa de que Él lo sabe, Él dice que nos lo va a hacer entender, pero debemos de disponer nuestro corazón, porque Él no nos va a obligar. Entonces te haré entender. ¿Qué tan importante es entender? ¿Qué tan importante es que logremos, que alcancemos el poder entender? ¿Y de qué hablamos? De lo que va aconteciendo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque entender tiene que ver, esa palabra entender tiene que ver con ser alumbrado. Tiene que ver con ver lo que antes no veía. Tiene que ver con contemplar. Porque dice, te haré entender. Veo cuando uno no entiende algo, no lo puede ver, no lo puede descifrar, no puede comprender lo que está aconteciendo hasta que entiende. Cuando uno entiende, ya las cosas van cambiando o empiezan a cambiar, porque ya está entendiendo lo que está aconteciendo. Entonces él dice, te haré entender. Y ahí habla de ser alumbrado. Y eso depende de nuestra disposición, de buscar, de preguntar, de anhelar, de esa relación para con nuestro Señor, de querer entender, de ser alumbrado para poder ver con claridad lo que Él ya tiene preparado para mi vida y para su vida. Por eso que una revelación no es para cualquiera, es para aquel que le cree, aquel que le busca. Amén. Por eso que a la fuerza nadie va a entender. Por eso que te haré entender. Qué importante es poder entender, amados hermanos, ser alumbrado. Pero luego dice algo mucho más importante o también importante. Te haré entender y te enseñaré. Entender y enseñar van juntos. ¿Por qué? Porque es necesario ser alumbrado, es necesario entender primeramente, poder reconocer, porque si yo puedo ver, voy a poder reconocer. Si uno no ve, no reconoce. Uno necesita entender para poder ver y luego reconocer. Y en este caso, estamos hablando de nuestra vida y nuestro diario andar. Pero miremos esto. Te haré entender. Dice, y te enseñaré. Otra parte fundamental, entender, ver, ser alumbrado, para luego poder reconocer mi necesidad, su necesidad de poder aprender. Porque dice, y te enseñaré.
Él enseña, pero la disposición de aprender tiene que estar en mí. Volvemos, obligar a nadie. Dice, te haré entender y te enseñaré. Ahora, qué importante es poder aprender, es poder disponer. ¿Por qué? Porque al poder ser alumbrado en lo que va aconteciendo en nuestro camino, es ver con claridad. Si vemos con claridad, las cosas son mucho más fáciles. Ahí podemos corregir, podemos solucionar, podemos avanzar, porque estamos entendiendo. Pero mientras primero entendemos, luego empezamos a aprender. Dice, te haré entender y te enseñaré. Y todo eso depende de una disposición en nuestro corazón. Porque luego viene lo tercero, te haré entender y te enseñaré. Y luego dice el camino. Y eso es lo que a todos nos interesa, el camino en el que debemos de andar. Debemos de andar. Entonces, no es por donde yo quiero, no es por donde usted quiere, no, por el que debes andar. Entonces ahí, amados hermanos, este versículo encierra esa luz que proviene de él, que tiene que ver con una revelación, de poder ver lo que antes no veía. Yo necesito ver para entender, para contemplar, para poder reconocer. Luego de ahí, aprender. Aprender es corregir, solucionar. ¿Por qué? Porque debo de caminar por donde debo, no por donde tal vez uno quiere o piensa o le contaron. Por eso, qué importante es esta palabra, ¿no? Te haré entender y te enseñaré qué es lo que Él nos quiere hacer entender, qué es lo que Él nos quiere enseñar, el camino por donde debemos de andar. Bendito sea su nombre. Importantísimo. Porque puedo tomar otro camino, puedo ir por otro lugar, pero yo quiero ir donde Él quiere que yo vaya. Yo debo de transitar lo que Él ya tiene preparado. Yo sé los pensamientos, un camino preparado. Ya de antemano por Él para que nosotros andemos en Él. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, amados hermanos, importantísimo. Pero en esta tarde vamos a estar mirando qué tiene que ver con esto, ¿no? Con ser alumbrados, poder ver una enseñanza que trajo el pastor Juan Avellaneda hace tiempo atrás, que marcó nuestras vidas espiritual, la vida espiritual, porque habla de la niñez espiritual. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy con la ayuda del Señor en estas dos partes. Ahora, la niñez espiritual habla de un proceso. La niñez espiritual, la madurez espiritual, niñez, madurez, hablando espiritualmente, pero hay algo en el medio que es el proceso. Entonces, niñez, madurez, el proceso, que es lo que estamos hablando, nuestro caminar. Ese caminar es lo que ella tiene preparado, por donde debes de andar, ahí, donde debes, no donde queremos, donde debemos. ¿Cómo andamos por ahí? Por la fe. Este es un camino de fe, puro y exclusivo de la fe. El vehículo es la fe. No se suba en otro, fíjese que diga fe, no sea cosa que vaya por otro lado, no, fe. Soy salvo por medio de la fe. La fe ese siempre es el medio por el cual nosotros vamos alcanzando y todo lo que Él nos tiene preparado. Amén. Entonces, miramos esto, la niñez espiritual. Vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, una parte, porque esta es una enseñanza muy extensa. Por eso que también nos deja la puerta abierta para que nos inviten a Los Ángeles. El pastor decía, esta no va a ser la primera vez. Esperemos que no sea así. Esperemos que a partir de hoy la puerta quede abierta y vayamos. Yo sé que así va a pasar. Tuvimos una linda reunión antes y estuvo muy lindo mientras los hermanos siguen llegando. Y bueno, no, es una enseñanza muy importante porque va marcando nuestra vida, va marcando y nos va alumbrando, ¿no? En cuanto a lo que es la niñez espiritual. Y eso es lo que vamos a ver, la niñez espiritual y ese proceso, ¿no? Hacia la madurez. Ahora, ¿por qué es que hablamos esto? ¿Por qué tomamos esta enseñanza? Cuando el pastor me dijo, el pastor Julio, vamos a ir para ahí, para Manteca,
y si se puede, podemos tener dos palabras en una misma reunión para aprovechar el tiempo. Y cuánto más aprovechar el tiempo que oyendo la palabra de Dios. Así que en ese momento recuerdo que se me vino nuevamente, se lo trajo a mi mente, a mi corazón, esta enseñanza, la niñez espiritual. ¿No? ¿Por qué? Porque es algo necesario, es algo importante de entender. Por eso se te haré entender. Estamos acá porque Él nos quiere hacer entender algo. ¿Y qué debemos de hacer? Disponer nuestro corazón. Que Él encuentre, que su palabra encuentre, porque dice que el sembrador salió a sembrar. Ya salió. ¿Qué debe de encontrar? Un corazón, una tierra preparada, dispuesta, ¿no? Para que su palabra pueda, esa semilla pueda caer en nuestros buenos corazones. Amén. Entonces, ¿por qué es que es necesario entender esto? Lo que es la niñez espiritual. Por causa de la tarea que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene una tarea que llevar a cabo, un trabajo, una obra. Y para esto se requiere que madurar, alcanzar una estatura. Pero para poder alcanzar esa estatura hay un proceso. Y para que ese proceso se lleve a cabo hay que entender algo. Y es lo que vamos a ver o lo que hemos leído en este pasaje. La importancia de lo que es la niñez espiritual. Ahora, nosotros miramos y hablamos de la iglesia en general. Hoy vamos a estar viendo mucho en cuanto a la iglesia en general, que a través de la palabra nos va alumbrando y podemos ver y vamos a poder de a poco ir comprendiendo la condición de la iglesia de estos tiempos. ¿Por qué? Porque muchas cosas se ignoran. Hoy en la iglesia, en las congregaciones, hay mucha ignorancia. ¿Y por qué decimos que hay mucha ignorancia? Porque los resultados están a la vista. La iglesia tiene que hacer una tarea, tiene que mostrar, tiene que exhibir. ¿Y qué es lo que tiene que mostrar y exhibir? Como cuerpo de Cristo, una forma, una manera, una conducta. Entonces, miramos y vemos la iglesia de estos tiempos, ¿no? Las congregaciones en general, y vemos que algo está pasando, porque no es lo que tendiese que ser aún. ¿Por qué? Porque ha entrado la iglesia en una etapa de una ignorancia, ¿no? Una ignorancia en cuanto a la verdad, en cuanto al conocimiento. La palabra dice, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ahora, pero se lee mucho, la Biblia está en todos lados, todos leen. Pero una cosa es leer, otra cosa es tener un conocimiento verdadero de la verdad de Dios. Porque una cosa es leer, otra cosa es tener la revelación del plan y el propósito de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay mucha lectura, poco conocimiento. Porque el conocimiento liberta. ¿Pero por qué no se ve esa libertad que tendiese que haber? Porque algo falta. Y eso que falta es el conocimiento verdadero, ¿no? Del plan y el propósito de Dios para con su pueblo, para con su cuerpo, para con la iglesia. Entonces, miramos y vemos a nuestro alrededor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay falta de conocimiento. Si hay falta de conocimiento de la verdad de Dios, es porque hay una ignorancia. La ignorancia es ese tramo, esa distancia que nos separa de la verdad de Dios. Entonces, la verdad de Dios, la ignorancia. ¿Qué es lo que lleva hacia ahí? El conocimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere, de su plan, de su propósito. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos hoy? Una gran mezcla. Hoy se ve mucha mezcla, ¿no? Se ve desorden. Nosotros miramos y no es lo que tiene que ser. Por eso que hablamos de la niñez. Tengamos en cuenta que estamos hablando de la niñez espiritual. Entonces miramos y la iglesia uno se manifiesta como se tiene que manifestar. Es más, si lo miramos de otra manera, decimos, es todo lo contrario. Entonces algo está aconteciendo. Algo está fallando, algo no está donde tiene que estar. Entonces, ¿qué hay?
una gran mezcla de todo, todo está como revuelto. No hay un verdadero discernimiento de lo que es y de lo que no es, de lo verdadero y de lo que es mentira, de lo que es engaño. Entonces hay una gran mezcla. Veo que cuando hay una mezcla uno mira y no sabe bien qué es. Así es la condición de estos tiempos. Después vemos un solo desorden, vemos que el desorden está ahí. ¿Por qué el desorden? Porque las cosas no están donde tienen que estar. Y si las cosas no están donde tienen que estar, si no hay orden, no hay funcionamiento. ¿Qué sería si la mano estaría donde está el pie y el oído estaría donde está la mano? Y el ojo no en la espalda. Así es donde se ve representado que no están las cosas donde tienen que estar. Entonces, no hay toda una mezcla, no se discierne, no se ve con claridad, no hay una luz para poder ver aún, y hay un desorden. Y el desorden muestra que las cosas no están en su lugar. Entonces no hay funcionamiento. Las cosas no están funcionando como tienen que funcionar. Hablamos de la iglesia, hablamos de las familias. Es lo mismo. Hoy parece que el matrimonio ha fracasado. ¿Por qué? Porque hay más pleito que armonía. Las iglesias hoy abren, mañana cierran, mañana se separan, 2 van para allá, 3 van para otro lado. ¿Qué es lo que está atravesando la iglesia? Una niñez espiritual. Está atravesando una niñez espiritual. ¿Qué es lo que hay? Ignorancia verdadera, la ignorancia por falta del conocimiento verdadero del plan y el propósito de Dios. Entonces, vemos al apóstol Pablo, aquel que trajo la revelación de esto, la revelación del misterio oculto hacia la iglesia, para con la iglesia. Con la tarea de la iglesia tiene que mostrar y manifestar en estos tiempos. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Ahí el apóstol Pablo viene hablando de una sabiduría revelada, que se revela. Entonces, vamos poniendo las cosas en orden. Esta sabiduría, la cual está dada para la iglesia, es una sabiduría revelada. Entonces, acá muestra una diferencia entre un conocimiento por causa de que leí, un conocimiento porque estuve leyendo la palabra, contra un conocimiento de una sabiduría revelada. No es lo mismo. Yo puedo recitar muchos pasajes, pero no puedo tener revelación, sabiduría revelada de Dios. Ahí hay una gran diferencia entre una y otra. Puedo tener mucho conocimiento de la lectura porque he leído de la palabra, pero no tener revelación. Si no hay revelación, no hay sabiduría de lo alto. No hay sabiduría de lo alto, por más lectura que pueda tener. Ahora, no me malinterpreta, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Ahora, Pablo, 1 Corintios 2:7, dice una sabiduría revelada y dice, no humana. Entonces vamos poniendo cada cosa en su lugar. La sabiduría para la iglesia es una sabiduría revelada, que viene de lo alto. Revelada es que si Él no te hace entender, no entendés nada. Es una luz que proviene de Él, es que dice, te haré entender. No a todos, te haré entender. Aquel que dispone en su corazón, un corazón sincero para con Él. Y esto no tiene nada que ver, amados hermanos, con una buena intención. Él se la revela a quien Él quiere. Y en el tiempo, oiga, en el tiempo y forma que Él tiene establecido. Bendito sea su nombre. Entonces, una sabiduría revelada, dice Pablo, no humana, dice versículo 13 del capítulo 2, sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo venía hablando. Y esa sabiduría, ¿qué dice? La cual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, pone cada cosa en su lugar. Entonces, nos detenemos ahí y miramos a nuestros alrededores. Aún nosotros mismos nos miramos. Esto es para todos. Yo se lo digo en el amor del Señor, aún es para mi vida, para todos. Miramos, dice,
Sabiduría revelada del cielo, no sabiduría humana, sabiduría de Dios, la cual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pone cada cosa en su lugar. Entonces, miramos a nuestros alrededores, miramos las congregaciones, la condición de la iglesia por años y años. Desorden, mezcla. Entonces, ¿cómo desorden? Mezcla. Se dice que la sabiduría que proviene de Dios acomoda. Entonces, no hace falta explicarlo mucho. Miramos y llegamos a la conclusión que dentro de las congregaciones, de muchas, hay mucha sabiduría humana y poca sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios acomoda, ordena. Pero la sabiduría humana, ¿qué hace? Desordena, mezcla. Le parece, me pareció, tuve un sentir. No es por ahí, no es por ahí. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Esa, mucha sabiduría humana, poca sabiduría de Dios. Bendito sea su nombre, amén. Entonces, nosotros miramos que si hay mucha sabiduría humana y poca sabiduría de Dios, eso explica cómo están siendo llevadas las congregaciones adelante. Hoy tuvimos una charla con los pastores, acá los ministros, y nos contaban cómo llegaron hasta este lugar, no hasta aquí, sino hasta este tiempo, cómo Dios los fue llevando. Y muchos fueron sacados, mismos pastores que están acá, de otros lugares, donde las cosas no iban como tenían que ir. Ahora, ¿qué es lo que eso muestra? La condición de las congregaciones, la sabiduría humana llevando a cabo algo que es espiritual. Una sabiduría humana llevando algo adelante que es espiritual, que no tiene nada que ver con algo natural. Por eso los resultados, por eso los resultados. Pero la sabiduría humana, ahí buscando, tratando, vio que el hombre natural, hablando del hombre, de la mujer, es difícil que alguien le diga algo, no quiere que nadie le diga nada. Ya desde el principio, hay Romano, dice que el hombre, profesando ser sabio, se alejó de Dios, tomó su camino, le dijo a Dios, mirá, yo puedo solo con mi vida, le voy. Y siguió su camino. Entonces la sabiduría humana, ¿qué hace? Muestra o trata de llevar a cabo algo que no le pertenece, pero piensa que puede. Entonces, hoy en día se tomó la iglesia, hace tanto tiempo ya que viene así, como un trabajo secular. Por eso que decimos que en las congregaciones hay mucha sabiduría natural y no espiritual. Y lo vemos, son los resultados. ¿Por qué? Porque se ha tomado como un trabajo secular. Entonces ahí la iglesia empezó, ¿no?, ese caminito en una decadencia. Y cada vez es peor. Pero las cosas no van a ser siempre así. Por eso es que la luz de Dios viene y esta luz verdadera, por medio del conocimiento verdadero, va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y no va a dejar que haya mezcla para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Bendito sea su nombre, amén. Entonces, miramos nosotros cómo se ha tomado la iglesia, no como un trabajo más. ¿Por qué? Porque yo siento de ser pastor. Porque yo pienso que junto a 2 o 3 ahí y tengo la capacidad. Yo por mucho tiempo conduje una empresa, entonces sé lo que es manejar gente. Eso pasa. Yo puedo manejarlo y así es como luego se ponen a cargo o toman las riendas de algo que es espiritual. Por eso que hoy, ¿qué está de moda? Y no tenemos nada en contra de los seminarios y todos esos estudios. Pueden colaborar con un conocimiento, ¿no?, de la palabra. Pero no es por ahí. No es por ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo un sentir.
quiero ser pastor. Entonces me meto en la internet, seminario. Voy a ese seminario, me dan unas clases, las apruebo, porque estudio, leo. Entonces, al final del día o al final de los meses, me dan mi diploma. Leonardo Pereira, pastor. Me lo pongo ahí, me voy a mi casa, ya soy un pastor. ¿Por qué? Porque tenía ganas, porque tuve un sentir, una buena intención, quise ayudar a la comunidad. Entonces, uno lo hace porque tuvieron un sentir, otros lo hacen por dinero, otros lo hacen porque tienen ganas, o porque otro le dijo, me parece que eso es un pastor. Y le creyó y fue y lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Esta es la triste realidad. Esta es la triste realidad de estos tiempos. Pero alguien tiene que hablar la verdad. Alguien tiene que hablar la verdad. Y es que no soy yo solo. Esta es la verdad de Dios. No es mi verdad, es lo que Dios dice acá. Lo que está en su palabra. Pero ¿qué necesita la iglesia? Luz. Luz verdadera para abrir los ojos. Que le digan la verdad. Alguien nos tiene que decir la verdad. Y Él siempre dice la verdad. Entonces, se le da un diploma. ¿Y qué es el diploma? Es un reconocimiento a aquel que leyó, estudió y se recibió. Nada más. Hasta ahí llega. Muestra que ha completado su curso, sus días. Que conoce, podemos decir, que conoce la palabra, que la leyó. Que estudió los libros, que lo sabe, que lo puede hasta recitar de memoria. Se le dio un conocimiento, pero no una revelación. No una revelación. Por eso que Pablo dice, una sabiduría revelada que sobrepasa todo papelito que uno pueda tener. Porque hay algunos que tienen 2, 3, 4, 5. Ahora, hay muchos que ignoran, lo han hecho por ignorancia. Por eso que un corazón dispuesto, con una verdadera disposición y sinceridad, Dios está mirando. Dios está mirando, Dios lo va a sacar de ahí. Y eso que tal vez leyó y estudió, le va a servir. Le va a servir. Pero miramos, ese cuadradito, ese diploma, no tiene que ver con una revelación. Porque Él es el que revela a quien Él quiere. El pastor Julio nos cuenta, ahora nos contaba, que él leyó muchas veces cierto pasaje, lo leyó muchísimas veces, también el pastor ha enseñado, pero de repente un día leyó y dijo, miré lo que dice acá. Eso es una revelación. Ver lo que antes no veía. Niñez espiritual. ¿Cómo? ¿Niño? ¿Quién es niño? Y nos miramos acá, según nosotros no hay ningún niño, o más que 2 o 3. Pero ahora, venido la palabra, nos va a mostrar la verdad. ¿Qué es la verdad? Nuestra realidad hoy. Y esta palabra no viene para avergonzar a nadie, sino que la verdad de Dios es la única que nos va a llevar por el camino correcto, por donde debemos de andar, debemos de transitar. Bendito sea su nombre. Den un aplauso al Señor, amado hermano. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ese diploma que a uno le pueden dar, que hoy está lleno, no te da la revelación de lo que has leído, y mucho menos te da un don. Te da el don, un don ministerial. Un don ministerial, Efesios capítulo 4, versículo 12, los 5 ministerios, los dones ministeriales, es una capacidad, amados hermanos, que Dios da sobrenatural. Sobrenatural. Aquel que nunca estudió, aquel que nunca tocó ni siquiera un libro, Dios lo hace hablar. ¿Por qué? Porque Dios le hace entender, Dios le revela, y es otro cantar, como decimos, todo cambia. Y esa sabiduría es la que ordena, la que acomoda.
la que lo saca de un desorden y la vida puede empezar a ordenarse. ¿Por qué? Porque nosotros miramos, amados hermanos, rápidamente y lo unimos y decimos, la palabra de Dios viene para ordenar. Hablamos de ordenar una congregación, pero también nuestras vidas. Nuestra vida estaban desordenadas y vacías, como estaba en el principio Génesis, la tierra. La presencia de Dios apareció, como llegó a nuestra vida, habló la palabra, y al hablar la palabra, cada cosa fue donde tenía que ir. Eso es la sabiduría de Dios. Pero yo entro a una iglesia, me paro, me siento ahí, estoy 10 años, 12 años, y mi vida es la misma. Entonces, ¿qué es lo que estoy recibiendo? La sabiduría de Dios acomoda, ordena, para que haya funcionamiento. La sabiduría humana no produce nada. Entonces, muchos tienen tiempo en una congregación, repiten la palabra, salmos, hasta tal vez mucho más que yo. Y no es que yo sepa mucho, pero pongamos un ejemplo. Pero la vida está totalmente desordenada. Entonces, el evangelio no es un conocimiento, es una vida, una nueva vida, es una forma. Entonces, miramos, qué importante es entender, que Él nos haga entender, ser alumbrados, para poder salir, abrir los ojos y ver con claridad. Y acá habla de una niñez espiritual, en la cual la iglesia se encuentra hoy. La etapa de la niñez está llena de incapacidades. Y hoy las congregaciones son incapaces de muchas cosas. Son incapaces de recibirte, son incapaces de ayudarte, son incapaces de corregir, y mucho menos de mostrar y exhibir. Para esto fuimos llamados, para mostrar, exhibir todas las virtudes. ¿Cómo? Todas las virtudes. Todas las virtudes, pero a veces no se muestra ni una. Entonces miramos y la ignorancia es grande. La ignorancia es grande. ¿Por qué? Mucha sabiduría humana llevando a cabo la situación, algo que es espiritual. Por eso, amados hermanos, los ministerios son puestos por Él. Él mismo constituyó. ¿Quién? ¿Yo? ¿Él? No, Él mismo, Él mismo. Efesios capítulo 4, versículo 12, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él los constituyó. Él los contrató. Si Él los contrató, Él le va a dar, ¿qué? Revelación. Sabiduría espiritual para que lleven a cabo la tarea. Por eso que si Él no da el don, mi consejo es que ni siquiera lo intente. Que ni siquiera lo intente. Que no se encuentre llevando a cabo algo que es espiritual naturalmente. Una cosa es la ignorancia. Pasado el tiempo de la ignorancia, ya las cosas se complican. ¿Por qué? Porque todos vamos a dar cuenta delante de Él. Todos vamos a dar cuenta delante de Él, amados hermanos. Por eso que, ¿por qué es que hoy las congregaciones no son lo que tienen que ser? ¿Por qué no está el crecimiento que tiene que haber? Cuando hablamos de crecimiento espiritual, hablamos de que la vida de Cristo se empieza a manifestar en mí. Eso es crecimiento espiritual. No todo lo que sé. Romanos capítulo 1, versículo, no tiene nada que ver con eso. La madurez espiritual o ese crecimiento es que la vida de Cristo se comience a desarrollar en mi vida, en usted y en mí, en todo lo que hemos creído, hemos muerto a través del bautismo y hemos nacido de nuevo. Ese es el verdadero crecimiento, esa es la madurez espiritual. Pero hoy está todo mezclado. Lo escuchamos hablar a uno que tanto sabe, pero dígale algo que no le gusta. Ahí vas a ver si eso no. Bendito sea su nombre, amén. Entonces, ¿por qué no hay crecimiento? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor, amado hermano.
Ya vamos a ir resumiendo rápido para tomarnos un momento y luego continuar. Pero entonces miramos, ¿por qué no hay crecimiento? Porque el alimento no es bueno. El alimento, desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. No es cualquiera, no adulterada, pura. ¿De dónde viene lo puro? ¿Y quién las tienen? Aquellos que Dios se las da. Porque ¿dónde dónde la vamos a comprar? ¿Dónde está la tienda para los ministros? No hay. Natural, físicamente, ¿no? Por eso que el alimento es fundamental si hablamos de crecimiento. Pero dice no adulterada. Por eso que el crecimiento espiritual tiene que ver con esa manifestación. Bendito sea su nombre. Y no con el conocimiento. Porque mucho conocimiento, poco desarrollo. Mucho conocimiento, poco desarrollo. Mira cuánto sabe este pastor, recita, pero uno nomás le dice algo y ya se enojó. Hoy me lo contaban que un pastor lo echó. Ahora lo peor y lo triste, ¿sabe qué es? Que el pastor que me contaba esto, que nos contaba, estuvo 12 años ahí. Estuvo 12 años bajo alguien que luego lo terminó echando y no había hecho nada. Ahora tenía más de 400 hermanos, hermanas. Ahora hay 400 almas bajo una sabiduría que no es de Dios. Esta es la triste realidad, pero no va a ser siempre así. No va a ser siempre porque Dios está juntando. Es el tiempo de Dios, amados hermanos. Es el tiempo de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea su nombre. Entonces, ya para ir cerrando, dice lo que hemos leído. Pero entre tanto digo que entre que el heredero niño en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿qué es lo que esto nos muestra? Que hay niñez, porque es necesario. Es necesario pasar por ahí. ¿Por qué? Debemos de entender la niñez espiritual para luego anhelar y desear la madurez, pero entender que hay un proceso. Ahora, ¿por qué es que tenemos que entender lo que es la niñez espiritual? Por eso que le decía, hoy a nuestros ojos hay 2 o 3 niños. Ahora, después de la palabra, no sé cuánto vamos a hacer. Pero no importa, no se avergüence. Esto es necesario. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, porque la palabra nos habla de una niñez espiritual por la simple razón que todos los que hemos pasado por las aguas hemos nacido de nuevo. Entonces, si hemos nacido de nuevo, ¿cuál es nuestra condición? Niño. Entonces ninguno se debe de ofender. Todos pasamos por ahí y al pasar por ahí nacimos de nuevo. Pero yo quiero nacer ya grande. No, no. Nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque es necesario pasar la niñez, ir en busca de la madurez, pero por sobre todas las cosas, entendiendo los 2 puntos, el proceso, que es fundamental. Es fundamental. La niñez es una etapa muy linda. No, yo a veces lo miro a los niños y yo ya no tengo niños, hijos pequeños, pero hay otros hermanos que tienen, y los miro y le digo, qué hermosa etapa, no se preocupa por nada. Solo quiere jugar y comer chocolates. Acá el preocupado soy yo de la renta, de esto, ¿no? Pero el niño está ahí tranquilo. Porque es una etapa hermosa, pero llena de peligros. Llena de peligros. Es igual con la vida espiritual. Por eso la importancia, ¿por qué hoy? Muchos pasan por las aguas y luego quedan dando vueltas por aquellos que toman control de ellos, aquellos que se ponen solos, y al ser niños, los hermanos sin alimento espiritual que lo hace crecer, los mantienen siendo niños y están todos entretenidos,
Están todos jugando, pasa 1 año, 2, 3, 4, 5, son los mismos, espiritualmente no han madurado y están siendo entretenidos. ¿Qué pasa? Son llevados de un lado para otro. Por eso la palabra dice que entre tanto que el heredero es niño, nosotros somos los herederos, que ya hemos recibido todo, al salir del agua, ese niño ya es nacido de Dios, ya tiene la vida de Dios en él. ¿Qué falta? Que se desarrolle. Pero en esa etapa no tiene diferencia con el esclavo. Por eso que al principio un mundano y un hermano no hay diferencia al principio. Pero lo más natural es que crezca. Pero al no haber el verdadero alimento, no hay crecimiento. Entonces, y ya terminamos por ahora, la importancia de lo que dice acá, sino que está bajo tutores y curadores. Tutores y curadores son los que Dios puso para poder cuidarnos, para poder guardarnos, para poder corregirnos, para poder dirigirnos y llevarnos hasta donde tenemos que ir. Por eso dice, entre tanto, y ya terminamos por la primera parte, nos miramos y todos necesitamos atravesar esa etapa. Todos hemos nacido de nuevo. Entonces somos niños espirituales. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ir en busca de todo lo que viene. ¿Amén? Amén. Entonces, hasta acá por ahora. Entonces, amados hermanos, miremos esta primera parte. Importante. Importante, amados hermanos, ¿por qué? Porque entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, no hay diferencia cuando uno pasa por ahí, por las aguas del bautismo, sale de ahí, nace de nuevo, ahí no hay diferencia. ¿Qué hay que hacer? Ir en busca de la madurez. Para eso hay que reconocer algo. Y con esto sí termino. Hay que reconocer algo. Aquel que tiene el alimento verdadero. Aquel que tiene el alimento, vio que cuando el niño, el bebé, ¿qué hace? Busca a la madre. No ve nada hasta ahí, ¿no? Y solo quiere ser amamantado. No reconoce a nadie más, sino aquello que le está dando el alimento verdadero. Entonces, el niño, ¿qué tiene que reconocer? Al tutor y curador. Porque él sabe que le va a dar el alimento que necesita para poder emprender el proceso hacia la madurez. Le damos gracias por esta preciosa oportunidad, ¿no? De poder oír su palabra, su consejo, sabiendo y entendiendo lo que la palabra es para nosotros. No venimos a oír una palabra linda, música a nuestros oídos, venimos a buscar dirección de Dios. Venimos a oír el consejo de Dios para mi vida, para su vida, para luego poder transitar por él y que las cosas salgan como tienen que salir según Dios las ha preparado. Por eso, si tomamos el consejo de Dios, nos vamos a conducir de una forma. Y si no lo tomamos, vamos a tomar otra forma de conducta. Por eso la importancia que siempre le digo a los hermanos es estar donde el Señor nos reúne para poder oír y recibir eso que Él tiene para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, volvemos a nuestro pasaje. Nos quedamos, pero también digo, dice el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, estuvimos viendo la importancia, ¿no? Que tiene identificar esa etapa de niñez, una etapa de una niñez espiritual que es necesaria, por la cual todo creyente, todo cristiano debe de pasar por ahí, la razón de que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué es necesario entenderla? Porque no puedo pasar por las aguas y ya pensar que estoy capacitado porque aprendí un poquito, porque estuve un día, 2, 3, 4, 5, porque repito unos pasajes de memoria y ya estoy listo. No, no es así. Por eso que la niñez espiritual hay que identificarla para poder entenderla. Y si la podemos identificar a través de la luz de la palabra y la entendemos, vamos a poder emprender el proceso hacia la madurez. Por eso que esto nos va a mostrar en esta tarde, ya esta parte, ¿no? Ya segunda de este día, el tiempo. El tiempo señalado por el Padre. 2 veces habla acá del tiempo
y determina un tiempo que no está en sus manos ni tampoco en mis manos. Por eso que esto también hay que entenderlo, que no es cuando yo quiero, no es cuando yo pienso. Dice acá el tiempo señalado por el Padre. Ahora, necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque hay una niñez. Muchas veces se utiliza esa palabra como para avergonzar, ¿no? Este es un niño o es un niño. ¿Por qué? Porque jugamos la conducta. No, mire, este es un niño, una niña, pero no es de avergonzar ni de despreciar, sino de entender el valor que tiene. El valor que tiene la niñez. ¿Por qué? Porque mientras uno va creciendo, es normal que nada difiera del esclavo. Y acá dice algo muy claro, dice, en nada difiere del esclavo. Dice nada, no poquito, o más o menos, nada. ¿Por qué? Porque son sus primeros pasos, es el comienzo. Es como traer dos bebés juntos. No sabemos cómo va a salir después, qué es qué, de dónde vino, de dónde, hasta ni la nacionalidad, ni de qué va a hablar, qué idioma va a hablar, porque los dos son niños. Hablamos de algo de nuevo, no un bebé, un recién nacido, un bebé espiritual. Entonces, dice, en nada difiere del esclavo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el niño espiritual, ¿por qué en nada difiere del esclavo? Aunque es señor de todo. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, pero ¿por qué todavía no se manifiesta? Me comparan con un mundano y estamos iguales todavía. Hablamos del principio, ¿no? De nuestro comienzo. Pero muchos se han quedado ahí. Por eso que hablamos del comienzo, aunque ya no tendría que ser el comienzo. Pero por falta de la verdadera enseñanza, del alimento puro que viene del Señor, muchos se encuentran ahí. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Miramos esta palabra, no importa el tiempo que hayamos estado o no, sino que a la luz de la palabra tenemos de juzgarnos nosotros mismos y mirar dónde que estamos parados, para de ahí poder emprender el proceso. Si no, no va a haber forma de que podamos alcanzar la madurez. Si primero no entendemos la niñez, ¿no? Porque el proceso es lo más importante. Yo quiero llegar de acá hasta San Francisco y debo entender dónde estoy y el camino que me lleva hasta allá. Si no, no voy a llegar nunca. Entonces, la madurez. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer como iglesia. No estamos acá como un grupo de amigos viendo qué hacemos, la pasamos lindo. No, hay una tarea que hacer. Nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ir cambiando cada día más y por medio de la madurez ir haciendo tareas ya de un hombre maduro. Esto es como, lo natural, ¿no? El niño está jugando, luego empieza a crecer, va a la escuela, luego se pone a trabajar y ya hace cosas de maduro. Eso es lo que la iglesia necesita, crecer, madurar, para poder hacer el trabajo. Y esto va a pasar. Esta es la parte mala, que esto va a pasar con usted o sin usted. Porque esto es el plan de Dios. La iglesia va a hacer lo que tiene que hacer antes que Cristo venga. Va a mostrar, va a exhibir. No como cuando Dios dijo, este es mi hijo amado. Este es. Así va a decir. Estos son. Esto. Amén. Entonces, hacia ahí vamos. Pero debemos de entender esta parte. Si no, no vamos a llegar. Entonces, dice, en nada difiere. En nada. Quiere decir que no es mejor aún que no supera todavía a alguien natural, porque está creciendo, pero no quita quién es. Y eso es lo que nos importa, quiénes somos. Aunque aún no se haya manifestado lo que se tiene que manifestar, yo pasé por las aguas y tengo que creerle a Dios. Soy un hombre nuevo. Más allá de mis actitudes aún. Por eso que en el crecimiento hay muchos errores. Pero debemos de entender para seguir insistiendo, como el niño. Cuando se golpea, quiere caminar, se cae, pero se para, sabe que va a caminar. Empieza a hacer ruido con la boca, sabe que va a hablar. El hombre espiritual también se tiene que desarrollar. Por eso, la importancia de entender esto. Dice, es señor de todo, pero nada difiere del esclavo. Pero dice, entre tanto, el heredero niño, entre tanto, habla de la palabra tiempo.
Ahí la palabra es cronos, los que conocen un poquito, ahí es la palabra crono, habla de un periodo, de un tiempo, como una persona que va creciendo, como en palabras es como el tiempo del reloj, los días van pasando. Entonces, entre tanto, ¿por qué? Porque los días van pasando y mientras los días van pasando también hay oportunidad de crecer, la de usted también. Debemos de aprovechar que el tiempo está pasando y aprovechar los días, aprovechar el minuto, las horas. ¿En qué? En nuestro crecimiento. Porque Dios lo prepara todo, ahora debemos de disponer. Entonces, dice, sino que está bajo tutores y curadores, y esa es la parte importantísima. Entonces reconocemos, primero, después dice, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Quiénes son? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 12 nuevamente, y dice, y él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Entonces Dios dejó lo que están establecidos. Dios los dejó. ¿Qué tenemos que hacerlo? Detectarlos, saber dónde están los que nos están hablando la verdad de Dios y juntarnos ahí. Porque ese alimento es el que nos va a hacer crecer. Entonces, Él lo dejó establecido, Él lo dejó. Y ellos son los que están tutores y curadores. Ahora, dice, para que ya no seamos niños, llevados de un lado para otro, sino que podamos crecer y alcanzar una estatura. Porque ¿hasta dónde es mi crecimiento? La estatura y la medida es Cristo. Entonces, miramos la estatura, la medida, es como el niño con su papá. Lo mira, está grandote. ¿No? Nosotros nos miramos espiritualmente, lo miramos a Cristo, agachamos la cabecita y nos vamos para otro lado, ¿no? Porque decimos, falta. Uno falta más, otro falta menos. Pero no se trata ahora de lo que falta, sino lo que tenemos que alcanzar. Que es lo que nos interesa, ir en busca de la madurez. Pero, ¿qué es la parte importante? Los tutores y curadores. Porque, ¿quién es el tutor? Dice, se refiere a personas a quienes se les ha confiado la responsabilidad de cuidar a esos que son niños. ¿Y quién les ha dado esa responsabilidad de cuidar? El Padre. Entonces, los ponemos en orden. El Padre es Él. Los tutores son los que Él constituyó. Y los niños son los hermanos, los que están creyendo, los que han creído, los que tienen que crecer. Pero Dios les dejó a alguien para que los cuide. Se los puso, los tutores y curadores. Aquellos que nos van corrigiendo, como los niños, ¿no? Ve que los niños, ayer veía un niño que iba con el dedo, le decía a los pastores, hoy le digo, siempre puse el ejemplo, pero nunca lo había visto. Veía al niño y un enchufe, iba con el dedo así y les dio. Y luego, no solamente que le dio, vivió que el dedo no entraba y le faltaba la tapita, porque estábamos remodelando, sino que vio que por el costado podía meter, y ahí están los cables. Iba con el dedo ahí y lo agarramos rápido. Para afuera, sale de ahí. Porque está lleno de peligros. La niñez está llena de peligros, pero por eso los tutores y curadores. Aquellos que nos ayudan, aquellos que nos dirigen, aquellos que nos conducen, puesto por Dios. Ahora, por eso que le decía antes, si no te puso Dios, si no te da el don Dios para hacer ese trabajo, ni lo intentes. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado una responsabilidad de cuidar, de guiar, de proteger. Entonces no podemos hacer lo que queremos, porque el Padre le dio una responsabilidad. Entonces, ser un pastor, ser un ministro, no es voy, tengo ganas. No, es el llamado por Dios. Es el llamado por Dios. Y hay un tiempo. Hay un tiempo, ¿por qué? Porque es necesario ser preparado para el trabajo. Es necesario crecer, madurar, ser formado. Sin una formación alguna de Dios no hay forma de hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un tiempo establecido. Ahora el tutor, ese es el que está a cargo del cuidado. Pero que el padre le dio una responsabilidad, dice, de cuidarlo hasta que alcance la mayoría de edad o sea capaz de hacerlo por sí mismo. Esa es la tarea del tutor y, en este caso, el pastor, el que lo va a cuidar hasta que los hermanos puedan ya desenvolverse solo. Ese es un tiempo, pero el tiempo para la madurez y para la tarea depende del padre. El padre es el que viene y ya lo saca de ahí.
ya está listo. Por eso que dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? Que ese tiempo de proceso hacia la madurez, hasta alcanzar la madurez, necesito los curadores y tutores para que me guíen, pero hay un tiempo, y el tiempo no depende del niño o de aquel que está creciendo. ¿Sabe qué, pastor? Yo ya estoy. ¿No? El pastor me contaba hoy que un hermano vino y le dijo, quiero que me unja de pastor. El pastor le dijo, ni loco. Claro, porque no es el tiempo mío. Ahora, mire, dice hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que sabe el momento o dónde es que está usted en su crecimiento espiritual y para qué puede o no hacer o no, ¿no? Porque a causa de que ha crecido. Pero dice hasta el tiempo señalado. ¿Por qué? Porque no depende el tiempo ni de la persona que está en el proceso, ni siquiera del tutor y curador. Ni siquiera. No es que yo digo, este hermano, el hermano José lo veo, bien, vení, pastor. No, el tiempo señalado por el Padre. Porque yo puedo orar por él, porque Dios le dé un don, y lo puede ungir. Un pastor dice, le puedo tirar 15 litros de aceite encima, y no hay forma de meterle un don de Dios. Si no lo da el Padre, vamos a estar todo el día acá, todos los años, no va a pasar. Por eso que dice hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero la parte buena, ¿sabe cuál es? Que muchas veces sentimos el llamado, como decía el pastor, sentimos el llamado, y no debemos de preocuparnos, porque el tiempo es señalado por el Padre y nadie lo puede atrasar ni acelerar. Veo que muchas veces nos encontramos con estos problemas. Yo siento que ya estoy preparado, pastor, ¿me unge o me voy a otro lado? ¿No? Porque siento que ya estoy. El pastor me está impidiendo, ¿no? Esas palabras son muy conocidas en esa iglesia. El pastor está impidiendo que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo. Yo le digo algo de parte de Dios. Nadie va a poder impedir lo que Dios tiene con usted. Nadie. Bendito sea su nombre. Yo le contaba mi experiencia. Yo llegué a los 20 años al Evangelio, por ahí 18, 19 años. En el 2001, 2002, en el 2009 me ungieron de pastor. Me ungieron de pastor y de maestro en el 2009. El pastor Julián me ungió. Y no, le dije, bueno, ya estoy. ¿Dónde empiezo la obra? No, tuve con él mucho más tiempo, muchos años. Y esta obra que estamos aquí, el Señor la puso en mi mano hace 1 año y medio. Entonces, ¿cuántos años pasaron? ¿Por qué? Porque la niñez, ese proceso hacia madurar, también está en el ministerio. No porque te hayan ungido, ya estás. Tienes todavía que aprender. Y Dios tiene el tiempo para todo, cuando te ungen y cuando te envía. Las dos cosas. Y nadie la puede acelerar. Por eso la importancia de entender esto. Por eso los tutores, los que están al cuidado, te van a cuidar. Aunque no nos guste, nos tienen que corregir. Porque el tutor es ese y el curador es el gestor, el encargado de administrar del patrimonio, ¿no? Habla de esas cosas, de las riquezas que puede tener ese que está creciendo. Entonces, es el mismo pasaje que usa Pablo para decir, tengan los hombres como administradores de los misterios, de las riquezas de Dios. Entonces, el trabajo del pastor, aquel que está ministrando a los que están en el proceso de la madurez, también ministran ¿qué? Las riquezas, lo que tienen, porque no porque tengan ya pueden hacer, gastar, no. Hablamos de cosas espirituales. Y también, por eso que Pablo dice, tengan a los hombres como administradores, ¿por qué? Porque lo que Dios llama a los tutores y curadores, que después es la misma persona, tutor y curador, desenvuelve ¿no? la misma tarea, aunque las palabras son diferentes, también le administran el alimento. Y esa parte también es importantísima. Porque le administran el alimento, administran las riquezas de Dios, las cuales le dio al niño. Entonces,
El conocimiento que uno le va dando es al tiempo de Dios. Por eso que a un niño no le damos un pedazo de carne, le damos el alimentito que puede ir comiendo. Entonces, ¿qué hace? Administra también las riquezas. Entonces, ¿por qué es tan importante? O sea, el tiempo va pasando, pero ¿por qué es tan importante la madurez? Perdón, la niñez para poder alcanzar la madurez. ¿Por qué hablamos de esto tan importante y entenderlo? Porque hubo en la palabra ejemplos de los que no la conocieron. No conocieron la etapa de la niñez y lo perdieron todo. Entonces, ¿es importante? Importantísimo. Decime lo que quiera, niño, todo lo que quiera, pero yo lo necesito atravesar. Necesito pasar por ahí. Necesito saber lo que es equivocarme. ¿Para qué? Para luego poder entender a otro. ¿Vio? Aquellos que se leen todo tan lleno de títulos, pero no entienden a nadie. Porque el crecimiento tiene que ver con el conocimiento de la verdad y la práctica de ello, la experiencia, el uso de lo que dice la palabra de Dios para poder entender a otro. Entonces hubo ejemplos de aquellos que no la conocieron y lo perdieron todo. Ponemos ejemplos rápidos, vamos avanzando. Adán. Adán no conoció la niñez. Adán abrió los ojos y ya era Adán. Y ya se podía enseñorear de todo. Le dijo, enseñoréate de todo. Ya era Adán, no conoció la niñez. No supo lo que es golpearse, caerse, mirar al tutor. No, ya era Adán. Ya era. ¿Y qué pasó? Sabemos lo que pasó. Lo perdió todo. No pudo cumplir el propósito con el cual fue hecho o creado. El diablo, otro. Formado, creado en toda hermosura. En un abrir y cerrar de ojos lo perdieron todo. No tuvieron un proceso hacia la madurez. Por eso que, por lo general, hablando naturalmente, aquel que recibe todo de golpe, hace desastre. Aquel que no le cuesta, no veo que los padres trabajan, le dan al niño dinero y el niño se pierde rápidamente. No sabe lo que es. No, y los padres dicen, vos no sabés lo que es trabajar, ¿no? Lo que costó, ¿no? Por eso que la importancia. ¿Por qué? Porque esto no la conocieron y lo perdieron todo. Entonces, ¿por qué acá dice que necesitamos entender que tenemos que cruzar por ahí, pasar por ahí? No se puede saltear, hay que atravesarla. ¿Por qué? Porque hubo quienes la atravesaron, pasaron por ahí y no perdieron nada, cumplieron su propósito. Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículo 80. Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía. Que estuvo en lugares desiertos. Pero vamos rápidamente. Juan el Bautista tenía un plan, un propósito por el cual fue puesto, llamado. ¿Qué dice de él? Crecía y se fortalecía. Entonces pasó una etapa de crecimiento, hizo lo que tenía que hacer. Luego, Lucas capítulo 2, versículo 40, Jesús crecía y se fortalecía. Y el niño crecía y se fortalecía. ¿Ve? De los dos dice lo mismo. Crecía, porque lo más normal es que crezcamos. Lo anormal es que no crezcamos. ¿Por qué es necesario pasar? ¿Por qué el comienzo es niño? ¿Para quedarnos ahí? No. Lo que pasa es que lo que explicamos antes es lo que ha dado resultado a lo que es hoy. Pero no va a ser siempre así. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Entonces, Jesús crecía y el niño crecía y se fortalecía. Juan el Bautista y el niño crecía y se fortalecía. Dice los dos crecían y se fortalecían. Ahora, crecer, ¿por qué? Porque tiene que ir creciendo. Fortalecerse. ¿Cómo uno se va fortaleciendo? En el ejercicio, en la práctica. En la práctica, en el ejercicio, ¿no? El niño, ¿cuándo empieza a caminar? Empieza y le da y sus patitas tan medias, ¿no? Las piernitas, no patitas, las piernitas tan débiles, pero le dan comida, ¿no? Le dan, y ya vemos cuando se paran. ¿Por qué? Porque se está fortaleciendo.
Está creciendo y se está fortaleciendo. ¿Por qué? Por el alimento. Y ya luego empieza a ejercitar. Por eso que el niño, el comienzo de un bebé, le dan alimento, reconoce a aquel que lo está alimentando, lo busca para oír, ¿no? Alimentarse espiritualmente hablando o naturalmente con la leche espiritual, hasta que lo primero que aprende, ¿sabe qué es? Alimentarse y luego se fortalece hacia un punto que lo primero que hace antes de parar y caminar y correr es sentarse. Y eso es lo primero que el creyente tiene que hacer, sentarse. ¿Sentarse qué? A oír, a escuchar, a aprender. Pero ahí empieza el crecimiento, ahí empieza. Oigo, voy y me ejercito en ello. Por eso que el conocimiento no es madurez, la práctica es madurez, es la experiencia. Hebreos capítulo 5, versículo 14, por ahí dice, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y le viene hablando de la madurez. ¿Cómo? Por el uso. No, pero escuchó y leyó un montón, no importa. El uso es el que fortalece. Veo que cuando uno va al gimnasio, yo no he ido al gimnasio, pero sé que es así, uno va y me miran y se darán cuenta, va al gimnasio y quiere fortalecer un músculo, ¿no? Agarra, le pone 10 libras y empieza. ¿Qué hace? Ejercita. Luego a las 10 libras la levanta fácilmente, le mete más, 15, 20, porque el músculo se está desarrollando. Ya aguanta más. Eso es el ejercicio. En el ejercicio aumenta la capacidad. ¿La capacidad de qué? De nuestra vida espiritual. ¿De qué sirve saber todo lo que dice la palabra si no tenemos experiencia con ella? Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todos lo sabemos. ¿Y por qué andamos todo el día rezongando y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ve? Bienaventurado es dar que recibir. No. Mejor que me den y después veo si doy. ¿Ve? No tengo experiencia. Ahora, los niños espirituales, ¿qué hacen? Lo ven a uno que está sufriendo, que está pasando situaciones, y le dice, escuchad hermano, Romanos capítulo 8, versículo 21, dice que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien, te tiene que ayudar para bien. Pero cuando a él le pasa algo, sale corriendo. Sale corriendo. Esto es una realidad. Podemos estar hablando, podemos comer de vuelta algo y seguimos con otro, y seguimos, hay mucho para hablar. Pero no se trata de hablar, sino ser alumbrados. Ver. Tengo muchas cosas que corregir y gloria a Dios. Decir que soy un niño no está bien. Porque si lo reconoce, vas a alcanzar la madurez. Los que la pasaron, alcanzaron, cumplieron, no se volvieron atrás. Hay muchos que se dan la vuelta y vuelven. Por eso que dice 1 Corintios 15, 58, dice, estad firmes y constantes. Es el ejercicio, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes y constantes, creciendo. Firmes, constantes, ¿no? El ejercicio, creciendo. Por eso que nos miramos, ¿cuánto falta? Falta, pero debemos de mirar nuestra parte. El niño crecía y se fortalecía. Crecer y fortalecerse, el alimento es fundamental. El puro, no cualquiera, el puro, es fundamental. Reconocer los tutores y curadores. Pegarme ahí, sentarme, no queda de otra. No, pero yo tengo 30 años, no importa, si esta palabra te muestra, porque esto no se trata de la edad. Ni de la edad, ni de cuánto tiempo estás en la iglesia, ni de todos los títulos que me puedas traer, no. Es de nuestra verdadera condición delante de Él. Bendito sea su nombre, amén. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, y ya vamos a ir terminando. Dice, Pablo, hablando de los Corintios, le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. No le pudo hablar como espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Qué es lo que
¿Qué es la niñez? La niñez es que aún lo natural, oiga esto, ¿qué es la niñez espiritual? Que aún lo natural nos gobierna. Aún somos gobernados por la mentira, por el chisme, ¿no? Chisme es muy común, por muchas cosas naturales que tienen que ver con nuestra vieja vida. Aún no hemos crecido, aún somos gobernados por lo natural. Pablo le dice, hermanos, yo no les pude hablar como espirituales, sino como a niños. Pero para, Pablo, un segundo. Atrás, un poquito atrás, capítulo 1, dice, porque en todo fuiste enriquecido, en todos dones. Entonces, ¿cómo? Pero tenían un montón de, hasta dones tenían. Pero ves que también hay que crecer. Porque eh, el doctrinalmente, pastor, evangelista, lo que sea que Dios le dé, igual tiene que desarrollarse. Tiene que desarrollarse. Hay un crecimiento que tiene que ver para el ministerio también. Pero ve, y acá le dice, ¿por qué? Porque todavía hay entre ustedes celos, contienda, pelea, lo que hacen los niños. Yo no quiero que nadie me diga nada. Ahora cuando digo así, ves, no, entonces estoy actuando como un niño. No, porque a mí no me dieron la comida que yo quería yo quería cantar una alabanza y no me dejó el pastor. Estaba muy fuerte la alabanza. No sé, el niño está lleno de temores, lleno de pelea, porque así es. Ahora, reconocer esto es importantísimo. Porque ahí está la madurez. Está, amados hermanos, existe. Por eso que Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura. Ya no dice el niño, dice Jesús. Y va pasando etapas. Crecía en sabiduría. La sabiduría habla de la parte práctica del conocimiento. Sabiduría, dice, alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Es la aplicación a lo que oye. Si a alguno le falta, pídala a Dios. Porque lo que nosotros necesitamos es aplicar, no tanto ir, es aplicar. Es importante. Prefiero conocer 2 pasajes bíblicos, pero haberlos practicado. A saber 500 y no haber hecho nunca nada. Porque el crecimiento te lo da la práctica. Porque la práctica de esta palabra es acercarnos a esa imagen. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la estatura? Cristo. No estamos para ser como David. Veo que muchas veces volvemos al Antiguo Testamento y revolvemos. Y David, todo muy lindo. Sí, David. Yo sé lo que David hizo. Pero yo fui llamado, yo y usted, a ser como Cristo. Aleluya. A ser como Cristo. Tiene que ser nuestra meta. Ahora hay que seguir creciendo, no importa. Pablo dijo, hermanos amados, ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado todo. El que había dicho, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué tanto había alcanzado? Mucho, pero seguía aprendiendo. Porque la medida es Él. Entonces, mis amados hermanos, tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, nadie va a poder detener. Nadie va a poder detener. Y con esto ya terminamos, mire. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Nadie va a poder detener ese momento. Pero recuerde, no soy yo ni usted, Él pone el tiempo. Él pone el tiempo. Y nadie le va a poder quitar su lugar. Por eso digo, amados hermanos, ¿por qué la madurez? Porque es necesario un proceso. Y la madurez habla de experiencia. Habla de experiencia con la palabra, de práctica. Sé lo que es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Sé lo que es dar antes que recibir. Entonces, aquel que va creciendo va transmitiendo seguridad. Hermano, tranquilo, esto va a pasar. Tiene la experiencia. El apóstol Pablo es lo que transmite seguridad cuando habla. Ahora, eso es lo que nosotros necesitamos. Y se necesitan de hermanos y hermanas que empiezan a crecer, que crezcan. Ahora, no todos van a ser pastores, no todos van a ser ministros, pero tienen una parte en el cuerpo de Cristo, una función. Tienen una función que nadie se la va a quitar. Todos tienen su función, todos. Ahora, ¿por qué la madurez? Porque
La madurez te hace entrar en un lugar que solo el maduro puede entrar y el niño no. El niño juega, el maduro va en busca de algo diferente. Hoy hablábamos con los pastores, como cuando uno va a esos lugares que dice solo mayores, ¿no? Una puerta, solo mayores, más 21. El pastor, puedo contar, el pastor Martín contó hoy que quiso acelerar su tiempo de 21 años. Dice, yo llegué acá y decía todo más 21. Fue y se compró un ID chueco cuando él tenía 15, 16, que decía que tenía 21 para entrar a esos lugares. ¿Ve? Eso pasa espiritualmente. Yo no estoy preparado, pero estoy acá, no sé. Quiero, te siento, junto 3, 4. ¿Qué es lo que hacen? Un solo problema, un desorden. Ahora, volvemos a esto y terminamos. La puerta, más 21. Solo para mayores. Ahora, esa puerta es una puerta espiritual. Pero el que la abre es el Padre. Cuando el tiempo ya está, cuando Él sabe dónde es que estamos parados. Él sabe cuando estamos creciendo, cuando hemos madurado o estamos en el lugar que Él quiere que estemos, la puerta se abre y pasamos para ahí. Pero antes no. Porque, mire, si un niño lograría pasar para ese lugar, más 21, el problema que, el peligro que hay ahí. Entonces, por eso que el Padre es el que tiene la puerta. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí hay cosas espirituales, cosas que un niño no puede entender, cosas que un niño no puede hacer, porque está incapacitado aún. Y eso es lo que tenemos que guardarnos, es aún. El tiempo va a pasar y podemos crecer. Que nadie nos quite lo que Él tiene preparado. Así que, amados hermanos, no sé el tiempo que hemos utilizado, pero sé que los hermanos tienen que volver para Los Ángeles. Miremos esto. Veo que hay cultos que tal vez esperamos que terminemos todo. Gloria a Dios, no lágrimas. Pero hay otros que es un conocimiento para poder ver. Con que yo me vaya viendo de acá, ya el trabajo está hecho. De eso se trata. Porque esto no es una emoción. Esto es un conocimiento verdadero de Dios para nuestra vida. Su plan y su propósito. Porque va a ser llevado a cabo por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo, todos los que estamos acá. Así que, amados hermanos, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuánto damos gloria a Dios?